Buenas tardes, querida profesora. Les voy a explicar los métodos de medición de escurrimiento y análisis de aforo. Y mi equipo está conformado por Jesús Caballero López, mi compañero José Ángel Espinosa López, José Alejandro López Hernández, Víctor Adolfo Mota Cruz, Juan Trinidad Santos y su servidor Christopher Garrillo. Y como primer punto, pues les hablaré sobre los métodos de medición de escurrimiento y análisis de aforo. Como introducción, dice que los métodos de medición de escurrimiento y análisis de aforo son fundamentales en la hidrología para aprender el comportamiento de los cuerpos y la distribución del flujo. Esto quiere decir que es la relación entre la cantidad de agua escurrida y la cantidad de agua precipitada. Se expresa en porcentaje, por ello el INEGI en 1993 propone un método que toma en cuenta la permeabilidad de las rocas y suelos, la densidad de la cubierta vegetal y la variación especial de la lluvia. Y como siguiente punto, la medición de escurrimiento dice que es un punto muy importante en la hidrometría, ya que es la rama de la hidrología que estudia la medición del escurrimiento. Para esto mismo, en su fin es usual para emplear otro término llamado aforo, que nos dice que existen diferentes tipos de aforo. Como aforo, dice que el aforo, la hidrometría, es la rama de la hidrología que estudia la medición del escurrimiento, que nos dice que para este mismo fin es usual emplear en otro término denominado aforo, que aforar es una corriente que significa determinar a través de mediciones el caudal. Y pues le explicaré también sobre el aforo, que esto en la hidrometría es la rama de la hidrología que estudia la medición del escurrimiento. Para este mismo fin es usual emplear a través de otro término denominado aforo, y que nos dice que aforar una corriente significa determinar a través de mediciones el caudal que pasa por una sección dada y en un momento dado. Y nos dice que también los diferentes tipos de aforos utilizados son aforo con flotadores, aforos volumétricos, aforos químicos, aforos con vertederos, aforo con corrontómetro, aforo con medidas de la sección y pendiente. Y para explicarles más detalladamente cada uno de estos aforos, empezaremos por el primero, que es el aforo con flotadores, que nos dice que aforos con flotadores, es un método el que consiste en determinar la velocidad de la corriente utilizando flotadores en una longitud determinada o previa, y que en otro punto podría decirse que este método se mide la velocidad de la corriente y el área de la sección transversal. Luego de estos valores se aplica la ecuación de la continuidad, y dice que también se coloca un objeto que flote sobre el agua en la mitad del tramo y se mide el tiempo que tarda en recorrer una distancia determinada. La velocidad estará dada por el cociente entre la distancia y el tiempo. Y como siguiente punto también les hablaré sobre las recomendaciones para evitar errores, que pues el primer punto sería disponer de flotadores del mismo tamaño y peso, que esto pues afectaría en el tipo de flotamiento que puede llegar a presentar. También está colocar los flotadores a la mitad de la corriente principal y unos 3 metros aguas arriba de la primera sección. Como siguiente punto también está tomar el número de tiempos, que tiene como mínimo 6 minutos, para poder realizar un promedio representativo y poder destacar los datos erróneos. Y como último punto, para evitar estos errores, también está la sección transversal, solo debe de considerarse entre las plumas de la corriente principal. Que como siguiente punto nos dice que los aforadores químicos que servirían para determinar el caudal total de una corriente. Como siguiente punto también está los medidores de velocidad del flujo, que nos dice que para su procedimiento se utilizan trazadores radioactivos o químicos, que quiere decir sales de sodio como potasio. Y como siguiente punto, el procedimiento, pues nos dice que el procedimiento consiste en soltar una cantidad de
conocida de partículas fluorescentes radiactiva al inicio de una sección recta del río previente la seleccionada a medir el tiempo que tardará en llegar al final de dicha sección. Y como siguiente punto también nos dice que como siguiente aforo también tenemos el aforo volumétrico, que este nos dice que se tiene que tener como materiales balde o un recipiente de volumen conocido y un reloj o cronómetro, que este nos servirá para medir el tiempo que se demora en llenar el balde. Esto se tendrá que repetir a través de 3 veces para luego sacar un promedio de las 3 mediciones, el cual tenemos que aplicar una ecuación que para retroalimentar este aforo nos dice que también que por este método se mide la velocidad superficial de la corriente y el área de la sección transversal. Luego con estos valores se aplica la ecuación de la continuidad. Y también nos dice que una de las características de este tipo de aforo es un método sencillo que exige un poco equipo y muy preciso, un equipo muy preciso. Y como siguiente punto también está, mientras más grande sea el depósito, mayor tiempo se deberá llenarlo y deberá ser más preciso. También se puede construir un recipiente de fórmula sencilla. Y como último punto también está que también se utiliza generalmente en ensayos de bombeo de perforaciones o pozos para determinar el rendimiento de dichas obras. Y como siguiente aforo también tenemos el aforo con vertederos, que este nos dice que se utiliza principalmente en las mediciones de caudales pequeños, de pequeñas corrientes y en canales artificiales y de laboratorio. Como también puede ser que este método consiste en interponer una cortina en el cauce con el fin de represar el agua y obligarla a pasar por una escotadura o vertedero, con el fin de representar que el agua pase por ella misma. Y pues dice que los vertederos son aparatos de diferentes fórmulas y tamaños utilizados para aforar corrientes de agua, que son las mismas utilizadas para el riego. También nos dice que una de las precauciones que debemos de tomar para este aforo, nos dice que cuando se decide instalar un vertedero hay que elegir el lugar para el caudal que se debe profundizar y ensanchar el canal o sequía aguas arriba, el mismo para la velocidad de arriba sea menor a 0,50 metros por segundo, logrando la decatación de la sedimentación. Y como último punto estará la de los vertederos, que deberán trabajar libres. Y una de las ventajas de este aforo es que se logra la precisión de aforos y la construcción de la estructura, que es más fácil. Y como otro punto también está la que no son obstruidos por los materiales del agua, que no son tan fáciles de obstruirse. Y como último punto en estas ventajas también está la duración del dispositivo, que es realmente larga. Y como siguiente aforo también tenemos el aforo con molinete, que este es un método más exacto para medir las velocidades mediante un río, que consiste en inducir un aparato especialmente diseñado que se llama molinete, que en otras palabras podríamos decir que para este método se emplea el corretómetro o molinete, como es llamado, y que estos son para aparatos que miden la velocidad en un punto dado del curso del agua. Y como el molinete en el lugar del trabajo, pues se pone en cero el contador, y como siguiente punto se conecta el adaptador y se mide al instante que inicia la cuenta del tiempo. Como siguiente punto también se debe que cuando se cumple el tiempo prefijo de la medición asociada, el interruptor se lee el número de vueltas que éste realice conforme a la hélice. También como último punto está que las mediciones de la velocidad se hacen generalmente con una profundidad de 0.6 horas por debajo del agua, o también a una profundidad de 0.2 o 0.8 horas.
Y pues el procedimiento pues sería seleccionar la sección adecuada y fijar pues, un punto de referencia para tenerlo más a la vista. Y pues ya como conclusión, pues aquí nos dice que los métodos de medición de escurrimiento y análisis de aforos son herramientas esenciales en la hidrología para entender y gestionar los recursos hidráulicos, que estos nos permitirán obtener datos precisos del flujo del agua en los cuerpos de agua, en lo que es crucial para la planificación de infraestructuras o la gestión de riesgos de inducción y la toma de decisiones relacionadas con el agua. Y pues ya esto sería todo por parte de la exposición y gracias por la atención. Gracias.